mis exigencias eran exageradas. Yo no estoy a la altura. Yo tengo errores, tengo debilidades. He dejado a nivel espiritual lugares que me prometían un futuro increíble. Me vine a visitar Israel y ya sabía, yo ya lo sabía. Y lo único que hice es volver para avisarles a mis padres que yo emprendía un camino nuevo. Levantarme todos los días a las 4 de la mañana para estudiar antes de la tefilá, para estudiar después, para desayunar poco, para seguir estudiando después hasta la tarde, para hacer otra media hora de rezo, hasta que no tengas fuerzas como el Hazon Ish y como todos los tzadikim que estudiaban hasta sin fuerzas, y eso ya es lo más fuerte que he hecho. Saludos a todo el mundo, bienvenidos al canal de Tikkun Olam. Hoy tenemos con nosotros al gran rabino, al sabio de Kabbalah y gran youtuber, el rabino Daniel Chapán. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Itzhak. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que además de todo eso, de que todo el mundo creo que ya sabe quién eres, de este gran canal de YouTube que tienes, además de eso somos amigos desde hace mucho tiempo y quería presentarte de esta manera también como desde esa amistad que tenemos, y creo que por primera vez vamos a poder ver un poco pues el lado más personal, ¿no? De tu historia, de tu búsqueda espiritual, y es un poco el objetivo de hoy. Creo que es importante para que vean que todo lo que has dicho antes de gran y gran, en realidad eso quizás es lo que se proyecte, pero que al final hay una búsqueda de una persona débil con sus luchas y su camino recorrido, y creo que eso es lo más importante, es lo que más me gusta compartir, porque muchas veces idealizamos a las personas que vemos en pantallas. Es como, no sé, algo en el subconsciente colectivo. Alguien aparece en una pantalla, ya le tendemos a elevar, y al final todos detrás de las pantallas tenemos nuestro camino recorrido, nuestras luchas, debilidades y cosas que hemos tenido que superar, y creo que es importante. Sí. Así que te agradezco la oportunidad. Muchas gracias a ti. Creo que también esto nos va a ayudar un poco a entender que un camino espiritual no es un camino de rosas. Hay subidas, hay bajadas, como se dice en hebreo, yerida etzorech aliyah, un ascenso, descenso en aras de un ascenso, y creo que se puede aprender precisamente de esos descensos o de lidiar con esos problemas. Se puede aprender mucho, ¿sí? Para una persona. Entonces esperemos ver hoy qué es lo que podemos aprender de tu historia, de tu búsqueda. Si es que todavía hay alguien que no conoce al rabino Daniel Chapán, a lo mejor podemos hacer un poco una especie de introducción, si te parece. Claro que sí. Entonces, el rabino Daniel Chapán es reconocido por el rabinato de Israel. Él ha dedicado sus últimos 15 años a la integración de la Kabbalah, de la sabiduría de la Kabbalah, con todo tipo de herramientas, de técnicas de desarrollo personal. Has estudiado psicología transgeneracional, psicología Gestalt, coaching, reversing, NLP, y qué no. Todo con la búsqueda, ¿no?, de unir una cosa con la otra, Kabbalah con desarrollo personal, y ayudar a los demás a manifestar todo su potencial. Así de es. Objetivos, ¿no? Dar herramientas, pero creo que estas herramientas solas no son algo completo, porque al final el prisma desde el cual tú usas estas herramientas, el objetivo, de alguna manera influye en el efecto de las herramientas. Y cuando el prisma es un prisma de Torah, de Kabbalah, y el objetivo son objetivos, digamos, como nosotros decimos, Leshem Shamayim, en aras del cielo, objetivos dignos, entonces estas herramientas cobran un poder mucho más elevado, y creo que es un poquito lo que hemos estado haciendo. Interesante el tema del prisma, porque, claro, cuando haces terapia, cuando uno hace coaching, y ahí viene el tema del prisma, ¿cuál es la motivación? ¿Es una motivación espiritual e intentas ayudar a la persona a que exprese su potencial espiritual? O, a diferencia de otros que pueden hacer más una terapia o un proceso de desarrollo personal más enfocalizado a lo material, al éxito económico, éxito material? Entiendo que tu caso no, que tu caso es diferente. Buscas algo más esencial, se puede decir. Sí, y además yo creo que también las herramientas cobran un cambio cuando, por ejemplo, yo no invito a la gente a huir de sus traumas. Yo no invito a la gente a salir de sus traumas. Al revés, yo invito a la gente a entrar en los traumas muchas veces. ¿Por qué? Porque yo entiendo que nada es malo. Porque el prisma de la Kabbalah me ha enseñado a ver que ninguna caída es algo malo y ninguna
ningún pozo, es un túnel, hay una luz en el final, y Dios no nos entierra, nos planta, y todas las metáforas que queramos usar para entender que realmente es parte de un proceso, y como yo tengo esa creencia, ¿sí?, de fondo, esa premisa de todos estos conceptos, entonces también las herramientas que uso ya se convierten en algo completamente distinto. Eso me recuerda un poco también en la Cábala, ¿no? La idea de que hay la clipa, la cáscara, y dentro siempre hay una chispa de divinidad, una chispa de santidad, de Kedusha. Yo también a veces con mis pacientes en mi práctica terapéutica siempre les digo que todos los problemas que puedan tener, todos los traumas que puedan tener, todo eso es la clipa, todo eso no es lo que te define, la esencia es el alma es divina y tenemos que manifestar, proyectar esa esencia. En la Kabbalah decimos aklipa hakodemet lapri, es decir, la clipa que anticipa el fruto, ¿sí?, o que está antes que el fruto. Pero es un concepto que viene a decir lo siguiente: para llegar al fruto necesitas pasar por la cáscara. Y la cáscara no es algo, nunca vas a encontrar solo cáscara. Al final hay fruto, siempre hay fruto al final. Y eso es parte de lo que creo que cambia todo en la visión, la fe, el objetivo, el por qué estamos aquí, muchas cosas que, bueno, vamos a ir hablando, supongo tienes muchas preguntas al respecto, pero creo que el prisma es completamente diferente. Por otro lado, sí he sentido que en la Kabbalah faltaban herramientas. Por eso es que las fui a buscar en todos los desarrollos modernos. No todos son modernos, algunos tienen 150 o 200 años, pero comparado con la Kabbalah, que son 2000, 3000 años, sí que se pueden llamar modernos. Y sentía que todos estos estudios que se han hecho, todos esos desarrollos también en la comprensión del ser humano, la psicología, el psicoanálisis, todo lo que se ha ido descubriendo es algo que tiene que estar también a nuestro servicio para nuestro crecimiento personal y también para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, de ahí viene el ánimo de unir las dos sabidurías, la sabiduría moderna del desarrollo de la psicología del psique humano y la sabiduría de la Kabbalah. Apasionante. Creo que después vamos a ver técnicamente, más concretamente, cómo haces esa integración, qué es lo que hace falta, lo que tú veías que hacía falta en la Kabbalah, cómo lo integraste con la sabiduría del desarrollo personal actual. Pero antes de llegar a eso, también es importante pues enfatizar, ¿no?, de que el camino espiritual del Rav Chapán no comienza aquí, no ahora estamos en Israel, estamos en Jerusalén, pero comienza de antes, ¿no? En Barcelona, la misma ciudad, de hecho, ciudad natal de los dos. Totalmente. Una ciudad que no se caracteriza por lo ortodoxo, ni por lo espiritual, ni por lo religioso, sino una ciudad secular, moderna, posmoderna. Y tú naces, te crías, te educas en una familia que está alejada de la práctica ortodoxa, ¿verdad? Totalmente, sí. Y entonces, a lo mejor explícanos un poco, empecemos por ahí, ¿cómo es que se da inicio a tu búsqueda espiritual? ¿En qué momento? Y sobre todo, ¿qué es lo que buscas? ¿Por qué no es suficiente con un modo de vida moderno, secular? Bien. Bueno, lo primero es, yo nazco alejado de la ortodoxia judía. El motivo es porque yo vengo de una familia, digamos, mixta. Mi papá no es judío y mi madre es judía. Nosotros sabemos que el judaísmo pasa por la madre. Entonces yo siempre supe que soy judío, tenía y desde siempre tuve familia ortodoxa en México y en Argentina, algunos no ortodoxos, pero siempre supe que soy judío. Pero por otro lado, es algo que no viví allí en mi familia en Barcelona. Sí, toda mi familia estaba, digamos, en Sudamérica y en Estados Unidos. Nosotros éramos los únicos en España y hacíamos una vida totalmente secular. Y cuando digo totalmente, es totalmente secular. Y me crié como una persona normal en Barcelona, normal. Sí, como Estadísticamente hablando. Normal, y estudié. Pero yo creo que la chispa siempre existió. Fui una persona muy sensible a lo espiritual desde siempre. Digamos, hay un viaje a algún lugar y de repente se visita algo espiritual. Yo me emociono, lloro, desde que soy pequeño. Hablan de Dios, estoy muy interesado y es algo que he llevado dentro desde siempre. Y en algún momento empezó a salir cuando
hubo una crisis familiar y una crisis personal, que no voy a entrar en detalles porque no tiene que ver solamente conmigo, pero en algún momento estoy completamente convencido que tiene que haber algo más, porque lo que hay, si eso es lo que hay, yo a los 15, 16 años entiendo que yo ya he vivido lo suficiente. Si lo que nos ofrece la sociedad es lo que hay, yo con 16 ya he terminado. Siento que ya lo he hecho todo, siento que ya nada me va a satisfacer. Yo no necesito demasiado tiempo. Yo llego a un lugar y muy rápido tengo mucha intuición. Muy rápido sé si esto me va a ayudar, si esto me va a llenar, si eso es parte de lo que yo quiero en mi vida. Y entendía que lo que había ahí no iba a ser... lo que hay en este mundo no me iba a llenar. Y empecé a buscar más allá. Y ahí empieza mi búsqueda espiritual, que no está dirigida al judaísmo en el principio, es completamente abierta a todo tipo de filosofía, religiones. En mi familia hay gente que practica el yoga y filosofías orientales. También estuve en contacto con gente en el Islam, estuve en contacto con el cristianismo también, tenía amigos cristianos y así empezó mi búsqueda. Lo que más me habló en ese primer momento fue leer el Tanaj, fue leer la Biblia. Ahí encontré muchas respuestas y ahí empecé el estudio y muy rápidamente, después de un estudio abierto, empecé a buscar en internet lo que yo sabía que era. Empecé a buscar la sabiduría judía y encontré a un gran amigo que es el Rav Daniel Hinerman, que le mando un saludo desde aquí. Y después de haberle encontrado, empecé a estudiar con él por internet. Y sí, otras personas que estuvieron en el camino, que me ayudaron, me asesoraron con todo tipo de temas judíos, hasta que directamente decidí viajar a Israel, incluso antes de llegar a la comunidad de Barcelona, donde tú estabas en ese momento. Yo antes viajé a Israel y me vine aquí a donde estamos a unos metros, a la Yeshiva del Kotel, Yeshivat HaKotel, donde me recibió el rabino Daniel Segal y me dijo, ¿es de Barcelona, no? ¿Conoces al rabino de Barcelona, no? Es amigo mío, Rami Avigdor. Pues dile que yo te mando. Es al revés. En vez de que me manden de Barcelona a Israel, me mandaron de Israel a Barcelona y ahí es que nos conocimos en la comunidad de Barcelona, donde el rabino Rami obviamente me recibió y me ayudó, pero por poco tiempo porque ya me fui a Israel. Yo ya iba con la idea de irme a la yeshiva y me metí en la yeshiva y han pasado 15 años y aún estoy, ahora menos por todo el tema de las redes sociales y así, pero siempre metido en el mundo de la Torá, del estudio de la Torá, del desarrollo espiritual. Y también ahí he pasado muchos cambios y mucha búsqueda, podemos hablar de eso después, pero a nivel general es así como llego de Barcelona a Israel. Y a nivel esencial, lo que me ha llevado hasta aquí es la sinceridad conmigo mismo y el ser muy curioso y nunca sentir que he llegado al final. Sí, hasta el día de hoy. Yo hasta el día de hoy no siento, yo ya he llegado, yo ya sé toda la verdad, yo ya alcancé todo, yo estoy en el lugar. No, yo no estoy en el lugar, ni creo que nunca voy a estar en el lugar. De hecho, creo que después que esté en el Gan Eden, que esté en el paraíso, después de los 120 años, también ahí está escrito el Hu Mehail el Hail. ¿Sí? También ahí subiremos niveles y niveles y niveles, y yo siempre siento la inconformidad del lugar en el que estoy, que es un trabajo que he tenido que hacer para equilibrarlo también, porque estar siempre inconforme no es algo sano para nada. Y mucha curiosidad, preguntar. Yo no puedo estar en un lugar donde no se permiten las preguntas, donde no se permite cuestionar. Gracias a Dios el judaísmo, no todas las partes del judaísmo, pero en gran parte es una religión que te permite las preguntas, que te permite cuestionarte, que te permite... vivimos de las preguntas. Hay una cultura de preguntas, como mínimo históricamente hablando y en nuestros libros. Entonces, para mí fue fácil encontrarme y encontrar mi camino aquí, que ha ido, sí, variando en diferentes lugares, pero al final
Todos los lugares donde he estado han sido muy provechosos. No me arrepiento de haber estado en ningún lugar. Y doy gracias a Dios por estar donde estoy hoy. Básicamente es... Wow. Ahora tengo que poner en orden todas mis preguntas porque te quiero preguntar como 7 a la vez, pero Primero me acuerdo la primera vez que te vi. No sé si te acuerdas, en la comunidad. Fuiste a venir a darnos una clase sobre Mishnayot, si no recuerdo mal. O sea, ya antes de venir al yeshiva ya estabas en el modo de espiritual, de transmitir, de conectar, de compartir. Me acuerdo que estudiamos la Mishnah de Shabbat. Sí. Yo creo que estudiamos la Mishnah de Shabbat. Sí, yo con otro bajura, así que ya desde entonces el Rabino Chapán ya estaba transmitiendo. Quería rescatar algo que has comentado, algo muy, muy importante, que es que a los 16 años sentías que ya lo habías vivido todo y si eso era todo lo que tenía la vida para ofrecer, pues que de algún modo ya sentías que habías cumplido. Y creo que es algo muy cierto en la filosofía existencialista. Ahora siempre me equivoco, no sé si es Camus o Sartre, a lo mejor tú o alguien en el público que después en los comentarios que me lo diga. Pero hay este libro que creo que se llama La náusea, que es que si realmente no existe ningún trasfondo, ninguna trascendencia espiritual, divina, llamémosle como quiera, la vida en sí no nos ofrece nada de valor. Y incluso las preguntas más crudas que se realiza la filosofía existencialista, ¿no? Que niega abiertamente a la divinidad, es ¿por qué no acabar con esto? O sea, ¿por qué no incluso el suicidio? Que es una pregunta muy cruda, pero que desvela, ¿no?, la falta de propósito, de sentido que tiene una filosofía atea para aportar a la existencia humana. De hecho, es lo que, si hablamos de filosofía, era el miedo de Nietzsche cuando escribió todo el famoso Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, y hay alguien que lo está gritando y está desesperado por eso. Es que esa parte es muy interesante porque siempre mencionan Dios ha muerto, pero no mencionan la continuación de Nietzsche, que es la gravedad... La gravedad del asunto. Del asunto, Dios haya muerto. Exacto, de que no haya valores que puedan fundamentar pues, la sociedad a nivel ético y moral y demás. Y Nietzsche intentó suplir a Dios con el superhombre. Uh-huh. Y bueno, no sé, yo desde mi humilde punto de vista fracasó, pero porque creo que nada puede sustituir esto. Entonces yo me crié como un superhombre, puedo decir. Buscando tus propios valores. No, superhombre en el sentido negativo. Ah, ok. En el sentido negativo de ninguna búsqueda, en el sentido negativo de tener un mundo que me lo ofrece todo, que puedo hacer todo, que puedo superarme en todo lo que quiera, en toda la educación necesaria, en el cuerpo, pero al final, si no hay nada que trasciende, hay algo dentro de mí que todo lo que le pueda dar, que eran cosas muy buenas, que estoy muy contento de haberlas hecho, no sirvieron de nada. Y en cierto momento caí muy... no sé si en una depresión o en una semidepresión, pero sí, estaba muy, muy triste, mi vida no tenía ningún sentido. Eso es lo que Frankl denominaría, ¿no?, el vacío existencial. O sea, es un vacío que te carcome por dentro, decir, no sé para qué me levanto, no sé para qué existo, para qué trabajo, para qué hago todo. O sea, sí, hay una funcionalidad a nivel social, ¿no?, de estudiar, de trabajar, de casarse, de tener hijos, de la casa, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es la función de todo eso? Sí, totalmente. O sea, Entonces, bueno, me salvó el entender que más allá de todo lo que me pueden ofrecer, entendía que era todo algo que puedes conseguir. Uh-huh. Nunca he sentido en mi vida que algo que no puedo, si me lo propongo, lograr, y eso no era positivo. No había un misterio, tal vez. Sí, no había nada que buscar, no había por qué trascender. Era todo cuestión de algo técnico, haz esto y tendrás esto, y cuando lo tengas te vas a cansar de esto y vas a necesitar otra cosa. Se hace falta que haya un nivel, sería incognoscible, que no se puede conocer, que está más allá de, ¿no? Totalmente, entonces eso te da un movimiento infinito. Y en ese movimiento infinito, si sabes fluir ahí, esa es la conexión con Dios, es la conexión con el Ein Sof, con el infinito. Exacto. Y eso es lo que te lleva a buscar espiritualmente, entonces. Aunque no sabes a lo mejor ponerle el nombre, a lo mejor no sabes, estoy buscando el Ein Sof. Pero tu alma sabe, a lo mejor conscientemente no, pero empiezas a buscar en diferentes corrientes. La pregunta es también por qué, ¿cómo decides decir el judaísmo? ¿Por qué no el sufismo? ¿Por qué no el cristianismo? ¿Por qué no el budismo? ¿Por qué no las diferentes tradiciones que viste? ¿Qué había aquí que te atrajo tanto? Yo voy a serte sincero con esto. Yo nunca me decidí por el judaísmo más allá de otra religión por un tema
de convencimiento intelectual solamente. También hubo convencimiento intelectual, obviamente, pero al final yo creo que todo el convencimiento intelectual puede ser rebatido, argumentado, explicado diferente. Es una... O sea, por ejemplo, con el cristianismo llevamos 2000 años peleándonos por el significado de Isaías 53. O sea, es absurdo, ¿sí? O sea, y no se termina, ni se va a terminar la pelea, ¿ok? Porque no creo que va por ahí. Porque no creo que los cristianos crean en Jesús por Isaías 53, ni creo que los judíos no crean en Jesús por Isaías 53. Creo que es algo que va más allá. Eso no es racional. Tiene una base racional. Eso sería arracional. Hay irracional, que es normal, y hay arracional, que está más allá. Más allá de la razón, totalmente. O sea, en algún momento de mi vida yo entiendo lo que soy. Y ya está. Y desde allí... ¿Cómo defines qué es lo que entiendes que eres en ese momento? Lo primero, yo sabía que era judío. Y no quiero decir que son emociones, porque va más allá de las emociones y a veces tenía emociones encontradas. Pero hay un fluir hacia muy fuerte en tu alma que no se puede negar. Es algo completamente divino. Sabes que algo te está llevando. Sabes que alguien te está llevando hacia allí y además hay cierto grado de convencimiento intelectual que lo acompaña, obviamente, y hay todo lo que es necesario. Pero la base no es intelectual. Creo que, sobre todo en grupos, y eso es algo que se puede hablar por horas, no estoy tan seguro hasta cuándo el libre albedrío existe en ese tipo de temas. O sea, es decir, obviamente que yo tengo el libre albedrío de elegir en qué lugar estar, pero hay altos grados de otras cosas ahí, aparte de la elección que yo pueda tener. Yo siento en muchos aspectos que yo no he podido elegir, porque yo soy esto. Y estoy convencido que si no fuera esto, no hubiera llegado aquí. Con los mismos raciocinios, los seres humanos somos muy complejos y al final las decisiones que tomamos no son algo completo. Y eso es algo bueno para mí, porque entiendo que Dios dirige el mundo, Dios dirige mi vida. No todo depende de mí. A mí eso me da descanso, es parte de mi fe, es parte de mi manera de ver el mundo. Y sí, eso es lo que... Entonces, ¿por qué judaísmo? Sí hubo, obviamente, me convenció intelectualmente en casi todos los aspectos, digamos. Hay aspectos que fue un proceso, o sea, yo no abracé todo desde el principio. Fui abrazando cosas poco a poco, cosas que sentí al principio que no estaba de acuerdo, no las hacía. Cosas que no entendía, no las hacía. No es algo que ya está. Quiero ser esto y todo lo que me den me lo trago. No. Yo soy una persona con mucho... Sí, al lado de que he dicho de que creo que no elegí, con mucha crítica. Mucha crítica y sobre todo cuando tiene que ver con cosas que tengo que hacer. No voy a hacer algo que no ha pasado una dura crítica. Una metódica que... Sí. Sí. Y para ponerte ejemplos tontos, ¿no? Pero al principio comía pollo con leche, porque el pollo... No es carne. Porque no es carne. Ok, y otros tipos de cosas así, que uno lo hace desde la ignorancia. Por otro lado, es parte del camino. Es parte del camino. Incluso podría decirse que es sano también, ¿no? De que uno busque la conexión también antes de adoptar algo que a lo mejor le va a dañar, que le pueda generar incluso lo que se diría un shirota kelima, y también hay que hacerlo gradualmente. Gradualmente. Totalmente. Además, para mí era muy importante no perderme a mí mismo. Exacto. Ese es el punto, yo creo. O sea, mi miedo más grande es, ok, aquí hay una religión o aquí hay un mar de... Y me pierdo a mí mismo. Me pierdo a mí mismo. O sea, yo puedo ahora adoptar
una forma nueva de vestir, puedo adoptar una nueva forma de hablar, puedo adoptar una forma de pensar, puedo adoptar una forma de actuar, puedo adoptar una forma de todo y yo, ¿dónde he quedado yo? Entonces, eso fue una de las cosas que me hizo que la forma que yo tengo de vivir mi Torah fuera muy personal, hasta el día de hoy. Puedo decir que ahora no tengo cosas así, tipo comer pollo con leche, cosas así, porque básicamente he entendido las cosas que creo que, sobre todo en temas halágicos, soy una persona que me gusta muchísimo la halajá y yo no me salgo de Shulchan Aruch ni un pelo, espero, Besat Hashem. Te has formado como rabino, has estudiado la halajá, has pasado exámenes. Sí. O sea que sí. Entonces, hoy en día es diferente, pero aún en muchos aspectos yo tengo mis criterios. Y me encanta. Muchas veces le digo a la gente, oye, a otros rabinos que intentan convencerme de cosas, de sí, esto no. Oye, me encantaría pensar como tú, pero no puedo. No puedo. Porque sientes que te traicionas a ti mismo, tu esencia, de quién eres. Y les digo, y si yo ahora hago lo que tú me pides hacer, que tire mi criterio y me adapte a lo que es popular creer, lo que tendría que hacer en realidad es volver al principio. Porque yo dejé lugares por criterio. Yo tuve amigos cristianos que me dijeron, no, que estás loco, ¿qué estás hablando de judaísmo? O personas musulmanes que me han dicho, no, para nada. Si yo hubiera perdido mi criterio en lugares donde he estado, me hubiera quedado ahí. Sí. Entonces, lo que me ha traído aquí es el conservar mi criterio, la coherencia, la sinceridad, porque muchas veces es difícil. Yo he dejado a nivel espiritual lugares que me prometían un futuro increíble. Porque yo he sido, por ejemplo, el alumno de uno de los más grandes cabalistas de la generación. Yo era su conductor, yo era el que le llevaba la bolsa, yo era el que estaba pegado y me daba clases a mí. Y en un momento me fui. ¿Por qué? Porque sentía que, no, o sea, tengo que ser sincero conmigo mismo. Este no es mi lugar. Todos dicen, tú eres el alumno y tú tienes el futuro y tú tienes el de esto, pero este no es mi lugar. Entonces me tengo que ir. Es algo... De hecho, yo me acuerdo, yo estaba en la yeshiva, no voy a decir el nombre, estaba en la yeshiva, iba a tu casa en los Shabbatot, estabas casado, ya estás estudiando en la yeshiva tú de los kabalistas, yo estaba en una yeshiva convencional de Talmud, de Halajá, y me acuerdo que ambos estamos lidiando con nuestros temas ideológicos respectivos con nuestro ámbito, pero sí me acuerdo de esa época tuya, en la cual estabas, como que vi un poco el proceso, al principio cuando ingresaste y después también como esa, no sé si llamarlo, no lo sé, tú ahora nos comentarás un poco más, a lo mejor descontento, temas ideológicos, no sé, con este rabino, que ahora me gustaría escuchar de eso, pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo haces la decisión entonces de llegar a Israel, de decir, lo dejo todo? Dejo mi familia, dejo mi futuro aquí, mi carrera, me voy a estudiar a Israel, otra cultura, otro idioma, mundo ortodoxo. ¿Cómo lo vives emocionalmente eso? ¿O fue una decisión fácil, automática? Yo soy una persona muy total, que hago las cosas sin ningún problema y después pago las consecuencias. O sea, yo no pago las consecuencias antes, yo las pago después. Entonces, venir a Israel para mí yo estaba tan apasionado por la Torá y por la búsqueda de Dios. O sea, me podía haber tirado no tenía ningún problema de hacer nada lo que sea necesario para. Yo tenía un futuro en Barcelona y todo pintaba muy bien. Cuando empezó el vacío y empezó la búsqueda, que obviamente van juntos, no me lo pensé ni un momento. Me tomé un avión, me vine a visitar Israel. ¿Con qué edad? Con 17 años, ¿no? Sí. Wow. Sí, Joven. Me vine a visitar Israel y ya sabía. Yo ya lo sabía. Y lo único que hice es volver para avisarles a mis padres que yo emprendía un camino nuevo. Wow. Y obviamente me apoyaron. A mi padre le costó, a mi madre un poco menos. A mi padre le costó porque
soy su único hijo varón, que tendría que seguir un poquito las cosas y que él entiende ahora, hasta el día de hoy, que no van a seguir conmigo. Pero no puedo decir que fue difícil, pero después el proceso fue muy difícil. Sí. Si nos puedes contar, ¿cuál fue la dificultad después? O sea, al principio entiendo que fue más impulsivo, más emocional, te conectas, lo haces sin pensarlo, y después, ¿cuál es la dificultad entonces? La dificultad es la frustración. Hay dos tipos de frustración. La frustración interna, es decir, la búsqueda es algo maravilloso, pero tú no estás a la altura. ¿Lo que estás buscando de ese nivel? Yo no estoy a la altura. Yo tengo errores, yo hago cosas que no están bien, tengo debilidades. Yo sé que para encontrar eso me tendría que estar levantando a ciertas horas que no consigo levantarme. Mis exigencias eran exageradas en ese momento. Era muy joven, estaba muy ilusionado, me sentía muy capaz, pero después quien está en Israel sabe que esto no es Barcelona. Aquí las exigencias pueden llegar a estudiar 12 horas por día. Pues cuéntanos, a lo mejor por las personas que no han estado en un ambiente de yeshiva, ¿de qué tipo de exigencias espirituales te sometiste en aras de tu búsqueda? Levantarme todos los días a las 4 de la mañana, estudiar hasta las 12 de la noche. Mañana para hacer mikve. Para ir a la mikve, ritual. Para estudiar antes de la tefilá, para entrar después a la tefilá, para hacer 1 hora y media de tefilá a la mañana, para estudiar después, para desayunar poco, para seguir estudiando después hasta la tarde, para hacer otra media hora de rezo, el cual quiero alargar lo más posible. Sí, y después ir a comer y después no ir al descanso, sino volver al Bet Midrash y estudiar hasta la tarde, donde vas a comer un poquito más, donde vuelves para hacer otro rezo que es Arbit, donde vuelves a estudiar para irte a dormir lo más tarde posible, hasta que no tengas fuerzas como el Hazon Ish y como todos los tzadikim que estudiaban hasta sin fuerzas, para levantarte el día siguiente temprano. Y ni siquiera es el día siguiente, es a la noche, porque ni siquiera te levantas en el día, te levantas antes del día, de madrugada. Totalmente. Entonces, en un momento entiendes que es verdad que hubo grandes tzadikim que vivieron así y mucho más, pero tú eres un chico joven de 20, 18 años que viene de Barcelona y las cosas no van así tan rápido como quieres. Entonces, el problema más grande fue la frustración. La frustración de que querías estar en ese nivel, pero sentías que no estabas ahí. Quería estar en niveles que no me pertenecían en ese momento. Y la segunda fue la frustración de fuera. O sea, tú idealizas la yeshiva, idealizas el judaísmo, idealizas a todos, idealizas a todos los rabinos, idealizas las barbas, idealizas los sombreros, hasta que llegas a Israel y entiendes que todos los sistemas son imperfectos y todas las personas son imperfectas. Hay personas muy, muy, muy buenas y hay sistemas muy, muy buenos, pero perfectos como te los imaginabas no eran. Entonces, todas esas expectativas tan grandes que yo tenía de mí y del mundo me causan un choque al principio. Es como que He dejado todo en mi vida, para encontrar algo que no estoy encontrando. Ya sea por mi culpa o ya sea porque el sistema no me lo da como yo quiero. Entonces estuve el rabino de la yeshiva me lo recuerda hasta el día de hoy. Tipo, era duro conmigo. Yo me iba, me quejaba, le decía a él, tú no hablas de Dios suficiente. Tipo, cosas así que teníamos diferencias. Tú exigías más espiritualidad. Yo exigía más conexión. Más conexión. Mi tema no es tanto si más espiritual o más intelectual. Mi tema es más Hashem, menos Hashem. Más Dios, menos Dios. Para mí, la conexión con Dios era todo. Era tipo, háblame de Dios. Yo quiero no estudiar 4 horas qué pasa con el toro cuando cornea la vaca del vecino. Yo quería 4 horas estudiar quién es Hashem, cómo dirige su mundo y cómo... Sí, entonces yo estaba completamente apasionado. Entonces, y la pasión, Baruch Hashem, no se va hasta el día de hoy, pero obviamente ha cambiado, está todo mucho más equilibrado. Estamos hablando yo era un chico muy joven y ahora también soy un chico muy joven, pero menos. Y era eso más básicamente.
Lo que aprendiste entonces de esa frustración fue, a lo mejor no metafóricamente, fue como un globo que se explota a lo mejor, ¿no? De tus expectativas, de tu ilusión, tu fantasía, y después ver que te cuesta, que a lo mejor no estás en el nivel, que te estás forzando. ¿En qué momento tú, no sé, superas eso? O sea, ¿cómo lo superas? ¿Cómo lo integras en tu vida? ¿Cómo lo resuelves, toda esa frustración espiritual de querer estar a un nivel en el cual te das cuenta de que no es para ti? Bueno, ahí empiezo a trabajar con las herramientas, porque me daba cuenta que tenía todo el conocimiento necesario, porque gracias a Dios me dediqué mucho al estudio, pero no estaba funcionando. O sea, una persona triste, frustrada por el mundo, estaba muy enfermo físicamente también, que obviamente tenía que ver con la parte emocional. Algo no estaba funcionando. Y es ahí cuando entiendes que una persona me dijo una frase que en ese momento me hizo mucho daño, pero me despertó por completo. Y le hablé del Tikkun de la Shejina, cómo puedo hacer cosas para rectificar a la Shejina. Es un concepto de Kabbalah, que uno no hace cosas por sí mismo, sino hace cosas para revelar a Dios en el mundo. Y me dijo así: la Shejina no quiere que cualquiera le rectifique. Tipo, wow. La Shejina no, o sea, ¿quién te crees? Estás muy bien, tu pasión y tu emoción, pero tranquilo. O sea, primero arréglate. Tienes problemas, chico. Arréglatelos. Y una de las cosas que creo que Dios me ha dado buenas es, como te dije antes, la sinceridad. Y en vez de rebotarme, Aceptarlo. tiene razón. O sea, algún problema que otro tengo y si no lo arreglo, no va a funcionar esto. Y ahí empieza un proceso de estudios de terapias, estudios de crecimiento personal, porque entiendo que todo lo que sé, en realidad no me ayuda, porque no tengo kelim. Hay mucha luz, muy poco keli, muy poco recipiente. La vasija está quebrada por algunos lados. Entonces entra luz, no toda se queda, y necesito... Y no soporta la vasija tanta intensidad. La vasija no soporta tanta intensidad. Entonces, ahí empiezo ese camino, que obviamente empieza ya también después de casado. Mi mujer tiene obviamente todo que ver con todo esto, porque es ella la que me apoya y me hace también entender muchas cosas. Cuando uno está casado, no es como soltero que vives solo, sino que le estás afectando a alguien. Tú no puedes ahora decir, no, yo ahora estoy triste, yo ahora estoy desanimado. Señor, tenemos hijos. Sí, yo también estoy aquí. Si tú sufres, yo también sufro. ¿Okay? Y eso me hizo despertar muy joven. Ya me casé a los 20. Ya a los 22, 23, yo ya estaba en esta búsqueda de cambiarme. Y lo primero que tuve que hacer es aceptarme a mí mismo. Sí, aceptar que no todo depende de mí, aceptar que esos niveles no dependen solamente de cuánto yo apriete, y que cuanto más apriete y más fuerza pongo, muchas veces más daño hago. Y pasar por la aceptación. Cuando Hashem quiera, Él te llevará a los niveles que te quiera llevar, te lleva de la mano. Él no tiene ningún problema. Cuando estés preparado. No forzarlo. Tú prepárate. ¿Sí? Y a veces no es a las 4 de la mañana que te tienes que levantar. Puedes levantar a una hora normal y cuando te levantes sonreírle a tu pareja, a tu mujer. ¿Sí? O son cosas mucho más sencillas. Y eso es lo que empecé a entender. Que la espiritualidad sí es como dice el Bala Sulam. El Bala Sulam, que era uno de los más grandes cabalistas, dijo que la espiritualidad empieza con el mundo material del otro. Tu espiritualidad empieza en el mundo físico o material del otro. Okay. Sí, cuando tú te preocupes por el otro, esa es tu espiritualidad. Sí, ahí estarás demostrando altruismo, estarás demostrando ser como el creador. Y nos estábamos con la pasión, quieres irte hasta el cielo, pero hay mucho en la tierra. Podría decirse que, y eso es algo que creo que, sobre todo los que hemos atravesado un proceso de teshuvah, de retorno a la religión, pero a la espiritualidad, a la conexión con Dios, que nos hemos introducido en este mundo,
me incluyo, creo que es algo que nos caracteriza a todos en mayor o menor medida, como esta ibris, ¿no? Como este ego que cuando revelamos esta luz nos queremos dejar llevar y queremos hacerlo todo rápido y bien y lo mejor, pero eso, a lo mejor pecamos de sentirnos que estamos a un nivel que todavía, como tú comentas, que todavía no, pero todavía no. Algo que los rabinos nos decían en la yeshiva y que ayudó a más de uno era que cuando veía a uno que se estaba forzando, que estaba estudiando más de lo necesario, a horas que no tenía que ser, un poco lo que comentabas, le decía, tú quieres ser como ese gran tzadik, como ese gran rabino, que no dormía, que estudiaba todo el día. Le decía el alumno, claro que sí. Le decía, pero tú sabes por qué ese rabino no dormía y no comía y estudiaba todo el día. Porque no sentía ni siquiera la necesidad. No es que se estaba forzando, no es que se estaba yendo contra su naturaleza, es que él estaba en ese nivel y no era lo automático. No podía dormir. Claro, no podía dormir, no podía comer porque tenía que estudiar. Tú te mueres por dormir, te mueres por comer, pero te estás forzando y te estás rompiendo. Y fue algo que nos ayudó mucho realmente. Como bajar un poco los humos, ¿no? Decir, vale, lo que tú comentas. Es ego. Me acepto, exacto. Es lo que tú dijiste, es puro ego. Pero al final está completamente disfrazado. Claro. De espiritualidad. De espiritualidad y de la pasión hasta que lo entiendes que al final eso es ego. Y creo que es los egos más peligrosos. Porque a lo mejor no te lo ves venir tanto. Porque, exacto, se oculta bajo la forma de lo espiritual, de lo divino, de la santidad, de la kedusha, lo que quieras llamar. Entonces, ante ti mismo, ante los demás, es más complicado verlo porque lo disfrazamos todos de espiritual. Y creo que es algo que incluso para todos los que nos están viendo, de entender que la espiritualidad es un proceso, es gradual, no saltar a ahora voy a meditar nombres divinos mientras como y no voy a disfrutar de la comida y todo tipo de cosas que escuchamos, ¿no? Sobre todo los que estamos en una terapia más espiritual, que les dice a esas personas, vale, sí, pero espérate, como lo que tú dices. Un poco lo que sería trabajar el cli, el recipiente, ¿no? Lavas las luces, las vasijas, antes de ingresar tanta luz, porque es lo que tú quieres, o que yo quiero que todo el mundo quiera, ingresar luz, vamos a trabajar en esta vasija, vamos a hacerla más grande, más fuerte, más consistente, y después vas a poder ingresar toda esa energía. Hace poco colgaste un video del Rav Getz, sí, que era el Rav de mi Rav. ¿Y qué dice él allí? Kabbalah no es magia, Kabbalah no son amuletos. Sí. Kabbalah es, le dijo, ser más sensible. Sí, adin. Más adin, más sensible, más humano. No enfadarse, dijo. No enojarse. Entonces, son las que... Alegría, dijo alegría también. Estar alegre, servir a Dios con alegría. Y eso es lo que quería decir, iba por la alegría. Una persona que no está alegre, que es una lucha. Una persona que no está alegre todo el día, está feliz. Ah, pero ¿cómo puedo estar feliz si no hago esto, no hago esto? Feliz. Y obviamente que es algo que hay que explicar. Pero quien no está así, quien está en tristeza, quien está en frustración, quien está en enojos, quien está... Eso no es espiritualidad, ni se le acerca. Ni por mucho que haga todo lo que haga. O sea, estás dando una señal para que una persona pueda identificar. Mi camino espiritual ahora es sano, es lo que tengo que hacer o no. Tú dices, si estás feliz, si no estás enfadado, si no tienes ansiedad, sí. Si tienes lo contrario, entonces no. Totalmente. O sea, si la simja, la alegría, es la señal de que estás en el buen lugar. La alegría no es para nada una finalidad. Estudia Kabbalah para ser más feliz. Eso no tiene nada que ver. La Kabbalah no es para ser más feliz. Pero ni nada en el mundo tiene que tener el objetivo de ser más feliz. Porque si tú persigues la felicidad, cuanto más la persigas, más lejos va a estar. Pero si tú haces lo que tienes que hacer, entonces vas a estar feliz. Si tú estás en el equilibrio que tienes que estar, entonces vas a estar feliz. La felicidad es un resultado, no la tienes que buscar, no está allí, está ahora. Ahora puedes estar feliz. Puedes incluso haber cometido un error. Estar feliz. Y si tú estás en el equilibrio perfecto entre estar arrepentido de lo que has hecho, pero estar convencido de que hay esperanza, y creer en el perdón divino, y perdonarte tú a ti mismo. Si estás en el equilibrio de todas esas cosas, eres feliz. Después del error, 5 minutos después del error. Entonces, estamos lejos de que la espiritualidad se viva así. Y creo que es algo que hay que hablar mucho de eso. Porque hay mucha gente sedienta, hay mucha gente buscando, hay mucha gente... Y sí, hay mucha gente que viene buscando cosas muy elevadas. Y, por ejemplo, ahora tuvimos la semana pasada un grupo de gente que vino a Israel con nosotros en nuestro programa que se llama Co-Creadores.
Y obviamente que la gente viene con el rabino Nel Chapán a conocer a los grandes rabinos, el rabino Moshe Armoni, al rabino Gael Aluf, rabino Moshe Segal, todos los... Y quieren mucha espiritualidad, y es verdad, pero terminan todos sanando muchas cosas en su vida. Cosas profundas, que es pura sanidad interior, entendiendo cosas de sí mismos, entendiendo heridas que tenían que estaban siendo ignoradas por la espiritualidad, con la excusa de la espiritualidad. No todos, obviamente, pero en muchos casos. Entonces, que una mujer se vaya y me diga, yo he recuperado mi energía femenina. ¡Wow! ¿Cómo una mujer puede ser espiritual sin energía femenina? No existe. No existe. Y ahora, en todo tipo de eventos que tuvo, sí, porque aquí pasan cosas De otro nivel. fuertes de otro nivel, en todo tipo de experiencias, entender, wow, me siento, ahora sé quién soy, estoy conectado. Yo era una persona que no sentía mi cuerpo. No sentía hambre, no sentía... Estás disociado. Totalmente, porque tuve que tomar toda esa pasión y ahora a veces siento el cuerpo de otros, a veces siento los sentimientos de otros, porque ahí tengo una gran conexión conmigo mismo, con mi cuerpo, en el sentido más físico. Y sí, he tenido que ir hablábamos antes con el dueño de este lugar, que tenía que recordarle también y darle muchísimas gracias, Yosef Behar, que está ahí también con todos los temas de sonido y además tiene una radio que les pondremos en algún momento también en el canal nuestro un link para que lo puedan ver. Pero Rubén, él ha sido una de las personas que más me ha ayudado a mí. Rubén Malki es un terapeuta que trabaja solo con eso. Con respiración también, ¿no? También trabaja con respiración, porque la respiración es una forma de estar consciente. Pero trabaja con un concepto muy simple, Tzumat Lev. Presta atención. ¿A qué? Presta atención a que hay muchas cosas que te están ocurriendo ahora y ni siquiera te das cuenta. Y hay muchas cosas que podrías estar sintiendo o podrías estar percibiendo, pero no te das cuenta. Porque no prestamos atención, estamos ahí fuera, estamos en el nivel que voy a estar un día quizás. Estamos perdiendo tanto que está aquí ahora para nosotros. La luz divina, una luz de amor infinito y de placer y deleite infinito, fluye en cada momento, en cada segundo, en cada lugar y en cada persona. Pero no le prestamos atención. Tendríamos que estar en un lugar de atención y de conciencia abierta muy, muy, muy grande para sentirlo en toda su plenitud. Pero se puede sentir. Se puede sentir. Y es prestarle atención. Pero si tenemos dolores de espalda y ni les prestamos atención, ¿qué es dolor? ¿Para qué existe el dolor? Dolor es, oye, préstame atención. Puse la mano en el fuego. Hay un dolor que te dice, presta atención, hay fuego, te estás quemando. Y gracias a porque prestas atención por el dolor intenso, quitas la mano. Tenemos un montón de dolores, un montón de cosas emocionales, aquí no les prestamos atención. Entonces, el dolor en algún momento de tu vida sale. No lo puedes ignorar. Se manifiesta. Se manifiesta en algún lugar o en otro. Como síntoma. O como síntoma o como ashgaha pratit, quiero decir, como supervisión divina. El Creador te va a traer algo que te choque. O sea, Dios quiere que nos ocupemos de nuestros dolores, de nuestros problemas, de nuestros lados oscuros. Es allí. El crecimiento está allí. El crecimiento no es para arriba, el crecimiento es para adentro, a lo profundo. Nuestro Rab en Betel, en la yeshiva de Kabbalah, nos decía siempre que cuando el Zohar habla de revelación de secretos, es para abajo, hacia las klipot. Wow. Bajar a las klipot y rescatar secretos. No es revelar secretos. Guay, se me reveló algo allí arriba. Estuve allí arriba y se me reveló. No, ahí no funciona así. La revelación de secretos es abajo, dentro de las klipot. Por eso siempre decía, siempre que hay la palabra raza, que es raz, secreto en el Zohar, es bajar a las klipot a rescatar algo.
Y eso es en la vida también. ¿Quieres revelar tus fuerzas, que son secretas ahora para ti? ¿Quieres revelar tu espiritualidad? ¿Quieres revelar tu alma? ¿Quieres revelar dimensiones increíbles dentro de ti? ¿Cuánto estás dispuesto a bajar a tus clipot? A estar dentro ahí, a aceptar que las tienes, porque si no aceptas que las tienes, no puedes ir. Si yo no acepto que hay un lugar llamado Jerusalén, no voy a ir ahí. ¿Explico? Lo primero es la aceptación, saber que está ahí. La segunda es estar dispuesto a ir hacia allí y a estar allí. A confrontarlo. A confrontarlo. Es como visitar la casa del familiar que nos dejó. Muchos vivimos en casos así reales. Yo no, pero en casos reales hay gente que sí, existe ese lugar, existe ese familiar, ya existe ese trauma, y ni siquiera viven como si existiera esa casa. No la venden, no hacen nada con ella, no van a la herencia, por falta de aceptación. Es aceptar que existe, ir allí y estar allí. Hay que sacar los papeles, hay que hacer cosas, hay que ocuparse. Es un proceso doloroso. Lo estoy haciendo metáfora como lo que hay dentro. O sea, tenemos un trauma, tenemos un problema, tenemos una debilidad. La única manera es aceptarla y ir a la debilidad. Y precisamente ahí está la fortaleza. Y allí sale la fuerza. Es la clipá antes del fruto. Siempre. Es la regla. Los profetas, ¿ok? Ya que estamos hablando. El Tanaj, también el profeta Yehezkel, también Eliyahu Naví, el profeta Elías, Ezequiel, Elías. Los tres pasan por clipot antes de recibir nebuot, de recibir profecías. ¿Qué clipot son? ¿Clipot de fuera? Quizás también, pero son clipot de dentro. El profeta Eliyahu viene lleno de celo, porque hay los profetas de Baal, y viene lleno de celo y celé al Dios de los ejércitos porque todos los profetas se han hecho idólatras y solo he quedado yo. Entonces Hashem le dice, ven. Fuego muy grande y ahí no estaba Hashem. Ruido muy grande y ahí no está Hashem. No en el fuego, no en el ruido, viento muy grande, huracán, ahí no está Hashem. Sí, hay cosas en el carácter, fuego, que hay que controlar. Tanto fuego, ahí no está Hashem. Y tanto ruido, ahí no está Hashem. Y tantos vientos y tanto... ahí no está Hashem. En algún momento, Kol Dmamad acá, una voz suave y apacible. Una voz silenciosa y pacible. Ahí estaba Hashem. ¿Qué tuvo que pasar? Son sus propios temas. El Hashem le está educando. Y después le dice, no te preocupes, no estás solo. Me guardé ahí unos miles también. No, yo estoy en control. No depende todo de ti. Y eso es en la espiritualidad también. Hashem te dice, tú tienes tus problemas, ocúpate de ellos. No, pero yo quiero llegar a... Señor, señora, yo te llevo. Yo te llevo. Yo soy el que guía. Tú ocúpate de lo que tienes que hacer. Tú haz lo tuyo, yo hago mucho más. Pero tú haz lo tuyo. ¿No? Ese es el secreto de la espiritualidad desde mi punto de vista. Esto, corrígeme si sí o si no, pero me recuerda mucho entonces de nuevo retornando a ese concepto de la Kabbalah de Birura Nitzotzot, o sea, el refinar las chispas, ¿no? Esta idea de que todo en la realidad tiene chispas divinas, pero está la clipa atrapando, la cáscara está atrapando esa chispa. Entonces también nosotros mismos, primeramente, todo el servicio espiritual no es tanto buscar chispas de afuera para elevar, que también, pero primariamente y esencialmente, ¿cuál es la chispa que está atrapada en mi clipa? Y cómo puedo trabajar en esa clipa, ir sacando capa tras capa de bloqueo para revelar esa chispa. Pero eso que decía, o sea, no buscar hacia afuera la espiritualidad del siguiente nivel, sino primero encargarte de ti mismo. Que precisamente ahí, en ese punto de debilidad, de oscuridad, de lo que yo a lo mejor ya denominaría las sombras, lo que tienes que integrar, es lo que tienes que trabajar, manifestar y retirar esas capas, y ahí se va a revelar toda tu grandeza. Sí, ahí ya vi la influencia de tu mamá, que le puedes mandar un saludo con las sombras de Jung. Saludos. Sí, totalmente. Ese es el camino. Ese es el camino, yo creo, sobre todo desde el punto de vista de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque la Kabbalah es una sabiduría
completamente integrativa en el sentido de que todo, la Kabbalah viene a explicar que todo es uno. Todos los detalles del mundo, toda la separación que ves en el mundo, que esto no es esto y esto no es este, y él no es él, y ella no es ella, y todos estamos separados. Todo esto es la klipa. La klipa causa separación, ¿verdad? Las cáscaras que vienen a hacer, a separar el fruto, a proteger el fruto, a separarlo del resto. Lo interno de lo externo. Lo interno de lo externo. Entonces, eso es la klipa. El ver todo como separado es klipa. Ahora, la klipa no siempre es mala, a veces es necesaria. Sí, hay que ver a veces las cosas separadas. Pero la Kabbalah viene a decirte, pero quiero explicarte en profundidad cómo al final todo es uno. Y si todo es uno, tus debilidades no son un error ahí. Son parte de ese uno. Son parte de esa unidad. Son parte de la imagen, ¿sí? Si hablamos de Gestalt. Son parte del mapa. No lo puedes quitar. No puedes intentar hacer un servicio espiritual sin tratar las debilidades. Porque son parte de esa unidad. Están ahí. Y además, el hecho de que sean parte de esa unidad es que se va a revelar cómo las sombras, cómo las cosas negativas, al final solo servían a las positivas. Sí, hay una tefilá del Ramjal que dice algo así como Hashem revela que al final todo lo que nosotros vemos como mal es en realidad bueno. Sí, ese es el punto, esa es la revelación que nosotros tenemos que hacer. Cómo mis debilidades eran al final algo bueno. Eran lo que me abrieron las puertas del servicio divino. Tiene que ver con lo que el Gaón de Vilna dice de que el principal objetivo de nuestra existencia, un gran cabalista, el Gaón de Vilna, dice que el principal motivo de nuestra existencia en este mundo es para romper las malas midot. No sé si es del todo igual. El Shaveret Amidot, dice. Tiene que ver. O sea, las malas cualidades de carácter, de poder trabajar en ellas. Totalmente. El Gaón de Vilna también dice que cómo saber cuál es tu tikkun cuando tienes duda entre dos cosas. Sí, quiero saber si en mi espiritualidad tengo que hacer esto o tengo que hacer esto. Gran consejo del Gaón de Vilna, lo que te es más difícil. Lo que te cuesta más. Lo que te cuesta más. Wow. No es lo que quieres menos. Porque a veces no lo quieres. No lo que... quieres las dos, pero hay una que te cuesta más. Que te da miedo, que te cuesta. Sí, es esa. Ahí está el punto de desarrollo. Ese es el donde tienes que ir. Entonces, más claro el agua. Hay un canal de YouTube que me gusta mucho, me ha ayudado mucho en mi vida. Se llama Sick Discomfort, de Yes Theory, no sé si lo conoces. Se llama La Teoría del Sí. Y la idea del canal es que para poder desarrollarnos, para poder crecer interiormente, lo que tenemos que hacer es decir que sí a todo aquello que nos da miedo, a todo aquello que nos incomoda, que es un poco esta idea. Lo que pasa es que ellos lo llevan más a un terreno más de ocio, exactamente, de saltar el puenting, de decir, de imitar a un extranjero cualquier cosa, cualquier tontería, que les ayuda en cierto sentido, pero podemos integrar esa idea en el ámbito espiritual, en el ámbito anímico, es decir, aquello que te da miedo, aquello que te cuesta anímicamente, espiritualmente, sea que ahí tienes tu tikkun. Y no hay que buscarlo afuera, sino precisamente en aquellas áreas de tu vida que más te cuesta. Eso no quita que hay, lo que el Arizal dice, que Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, que dice, si algo que te apasiona, una mitzvah con la que conectas, probablemente tengas tu tikkun ahí también. ¿Ok? Eso no contradice. Claro. Es complementario. Es complementario. O sea, necesitamos las dos. Hay que buscar lo positivo, lo esencial, la pasión, el anhelo, pero sin olvidar también lo complejo, lo complicado, lo que nos da miedo. Como el propósito y el tikkun. Pero no hay tikkun no hay propósito sin tikkun. Claro. Entonces, sí, a mí me apasiona la búsqueda, buscar a Dios, y es obviamente una de las cosas que tengo que hacer en el mundo. No importa ahora, pero no puede venir esto sin antes el tikkun. Es algo completamente obvio. Y cuando estabas en la yeshiva, ¿sí? de Betel, estudiando Kabbalah, llevabas ya años haciendo esas prácticas, absorbiendo esos secretos, ese conocimiento que buscabas tanto en Barcelona. Entonces, ¿en qué momento te das cuenta de, tengo aquí una clipa, tengo aquí un bloqueo, estoy buscando demasiado la conexión, pero me estoy olvidando de aquellas áreas de mi personalidad que tendría que trabajar? Es sencillo y creo que quien diga que le cuesta verlo, miente. Porque yo creo que Dios, la Shgaha Prati, la providencia divina, te hace pegarte algunos batacazos que decimos en España. Sí, o sea, te hace caerte en todo tipo de cosas que dices, ¿yo haciendo esto?
O yo hablando esto, o yo odiando, o yo gritando a mi familia. ¿Qué? ¿Te das cuenta al final? ¿Ves la disonancia? Y es ahí la prueba, ahí viene la prueba. Si puedes ser coherente, si puedes ser sincero. Y decir, vivo en una disonancia. ¿Cuál es la disonancia? La disonancia entre las cosas que estudias y dices y son tus lemas de vida y lo que haces. En tu día a día, Con tu día, sobre todo con la familia. sobre todo en los ámbitos más internos. Contigo mismo, primero, y luego con tu familia. Ahí está la gran prueba. Ahí está la gran prueba. Yo siempre digo, ¿quieres ver la espiritualidad de alguien? Mira su relación con su mujer. O de ella, la relación con su esposo. Cómo se hablan, cómo interactúan. Cómo se hablan, cómo interactúan, cómo se llevan, cómo llevan sus diferencias. Sobre todo, porque lo que todo va bien está bien. Pero lo que las diferencias. Lo que no es tan mágico y tan amazing. Ok, ahora vamos a ver ahí. ¿Cómo lidia con eso? ¿A gritos? ¿Con nervios? ¿Mal? Ok. Ahí, esa es la verdad. Ahí está el punto. O sea, la verdad no está tanto en el Bet Midrash, en la casa de estudio, cuando estamos estudiando, conectándonos, escuchando la clase del rabino, sino en tu casa, con tu esposa, cuando hay estrés, cuando los niños gritan y hay diferencias. Ahí, ¿cómo gestionas eso? Tú dices, ahí se mide la espiritualidad real de una persona. Ahí se mide la espiritualidad, obviamente sin quitar lo otro. Porque tampoco podemos centrarnos solo en lo negativo, ¿sí? Si has estado estudiando por 3 horas y has estado conectando, eso habla de ti. Eso dice algo de ti. Y también es parte de... Pero sin olvidar lo otro. Sin olvidar lo otro. Entonces, si tú lees en un libro y dices, o incluso si yo estoy en YouTube y digo que no nos podemos enojar, hacer un vídeo del enojo y cuánto el enojo es lo peor que hay en el mundo, después voy y me enojo, estoy entendiendo que algo no está bien en mí, que hay una disonancia. Entonces, no hay ningún problema de que algo no esté bien en mí. No hay problema de eso. O sea, que la gente no se alarme. Ay, yo me enojo todo el día, qué mal estoy. No pasa nada. No pasa nada. Te enojas todo el día, te enojas. Es terrible, sí, pero tampoco pasa nada. Estás quedados con eso, ¿no? Claro. O sea, acéptalo y haz algo. Porque pensar que es terrible no te va a ayudar en nada. Hundirte en el es terrible es como, es ego. ¿Yo? ¿Enojándome? ¿Yo haciendo algo terrible? Eso me desmorona. ¿Por qué? Porque yo soy algo muy importante. ¿Yo haciendo algo malo? No eres tan importante. Eres una persona con fallos que se está enojando. Y tienes que dejar de hacerlo. Zeus. No hay más. No es el fin del mundo. Y para mí era el fin del mundo. A ver, si me enojaba una vez porque escuché del Rabbi Dov Cook, ¿sí? De hoy. Sí. Que no el Rav Kook, Rabbi Dov de hoy, de Tiberias, que si una persona no se enoja un año entero, tiene Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué es lo primero que perdí? Ya perdí. 163 días y medio. No funciona así. No, te enojaste, ¿sabes? Eso habla de tu nivel. Y no te gusta estar en tu nivel, no importa. Pídele a Hashem otro nivel. De momento es tu nivel, acéptalo. Va por ahí. O sea, hay un ego también que comentas en la negatividad, en la depresión, en el catastrofismo también hay un ego. Es en decir, no es que esto, lo que me pasa a mí es lo más terrible, yo soy el peor, yo soy la gran víctima, yo soy el gran desdichado. Hay un ego ahí, dices. ¿O que esto me pase a mí? ¿Una persona tan importante como yo le está pasando esto? ¿Cómo puede ser? ¿O mi mujer me engañó a mí? Depresión. ¿O esto me pasó a mí en la vida? Depresión. Sí, hay mucho ego en la depresión. Wow. Mucho ego en la tristeza. De hecho, el Zohar habla de la tristeza como la raíz de todo el mal. De Sitra Ahara total, del otro lado oscuro total. Porque es todo ego, todo yo, todo... Wow. Sí. Y hay que ser triste, que no se sienta ahora más triste. No. Sino hay que normalizarlo, decir, vale, está bien, puedo sentirme triste. ¿Qué hago ahora con esto? Adelante. ¿Cuál es la visión hacia, ¿no? ¿Cuál es el tikkun de aquí en adelante? Wow. Entonces, creo que es realmente muy significativo para todo el camino espiritual lo que estás mencionando, de tener cuidado con las disonancias. Las disonancias entre lo que hacia afuera uno muestra, la forma, ¿no? La máscara,
y cuál es en tu realidad interna contigo mismo y con tu ambiente familiar inmediato, cómo ahí te conduces. Es el Nisayon, es la prueba. De hecho, hay un amigo, una familia de La Vanguardia, un periodista, que hizo una entrevista a un gurú así espiritual y dijo una frase tremendamente interesante, que dijo: ¿quieres iluminación? Vete a estar con tu familia. Vete con la suegra, vete con la esposa, con los niños, cuando no quieres estar con ellos. Esa es la iluminación verdadera. Entonces, Yo con mi suegra es fácil, la de la iluminación. ha ido todo bien. No, pero eso sí, totalmente. Totalmente. Decía el Ram Getz también, que lo hemos citado. ¿Quieres Itbodedut? Itbodedut, todos hablan de irse al desierto, a irse al ¿Cómo bosque. traduces Itbodedut? Itbodedut yo lo traduzco siempre con aislamiento reflexivo. ¿Ok? Ok. ¿Quieres aislamiento reflexivo? Cuando tu mujer te manda a comprar en el shuk, en el mercado, con el calor, el sol en la cabeza, las bolsas pesadas, Wow. allí Ahí hace Itbodedut. es el Itbodedut. Wow. Esa es un poquito la visión que tengo de las cosas según lo que me han... Así he sido guiado como mínimo. Sí, increíble. Increíble también el hecho de que comentabas, y esto se conecta con el principio de la conversación, de que en la Kabbalah viste que a lo mejor faltaban herramientas, no sé cómo lo dijiste, o faltaban cosas de cómo integrarlo en tu día a día. ¿Te refieres a este momento? Pues Ese tú fuiste a buscar toda la psicología. fue este momento, y fue el momento que dejé de creer en la frase que dice todo está en la Torah. Ah, esa famosa frase. Famosa frase que nos ha hecho tanto daño. ¿Por qué? Porque es verdad que todo está en la Torah, todo está insinuado en la Torah. Hay que saber. Pero al final, ese intento de intentar engrandecer a Dios diciendo todo está en la Torah es una forma de empequeñecer a Dios. Porque si tú dices que Dios solo está en la Torah e intentas decir que Dios, al final cuando te vayas a operar, no vas a ir a un rabino que ha estudiado la Torah, te vas a ir a un médico. Y en la sabiduría del médico y en la ciencia del médico, ¿ahí no está Dios? ¿En los desarrollos científicos, médicos, ahí no está Dios? No, también está Dios allí, ¿verdad? Y también está Dios en la Torah y también está Dios. Hay sabiduría interna, y lo que el Gaón de Vilna dice, que hay 7 jochmot hitzoniot, 7 sabidurías externas. Hay sabidurías externas, ¿verdad? Y nosotros sabemos esto. Y tenemos que entender que muchas veces la sabiduría interna se tiene que nutrir de sabidurías externas y al revés. ¿Okay? Son como las 7 sabidurías, son como las 7 sefirot inferiores que reciben de las 3 superiores, que son la sabiduría de la Torah, a nivel de las sefirot. Entonces, en el momento que yo entiendo eso, que necesito buscar afuera, porque Dios también está afuera. Dios tiene ayuda para mí fuera, en herramientas de psicología, en herramientas en el estudio de filosofía, en muchas cosas que yo tengo que investigar. Y a mí esa comprensión me cambia la vida. Es un cambio de paradigma radical. Sí, también como alguien que ha estado en yeshiva Haredi, ultraortodoxo, se puede decir, de que sí, esta frase te dice mucho de no, incluso intentan convencerte de no hagas una carrera universitaria, a lo mejor no trabajes, quédate toda tu vida estudiando Torah, porque todo está en la Torah. Pero claro, lo que tú dices, eso nos lleva a un empequeñecimiento de Dios. Dios está en la Torah, pero no está afuera. Entonces, lo que se puede percibir al principio como una especie de, entre comillas, herejía, de decir, ¿cómo es que esta persona se va a buscar herramientas en la psicología? ¿Por qué hace eso? Y dices, no, porque es que Dios también está en la psicología. Totalmente. Que Dios también está en el coaching, está en el rebirthing, en el NLP, en todo eso. En el médico, obviamente, en el médico. No es traicionar la espiritualidad, es expandir, es manifestar y revelar la espiritualidad más allá del Bet Midrash, de la casa de estudio. Obviamente que menos. Yo estoy de acuerdo en que hay menos revelación en la psicología que en la Torah. Sí, son niveles. Pero hay herramientas. Hay herramientas que están allí y tienen que estar allí. Y como están allí, no están en otro lugar. Entonces, es muy interesante ver cómo el complementar las herramientas con la sabiduría a mí me ha ayudado muchísimo. Y puedes ver mi canal, que hay mucha gente que lo sigue, y creo que es por eso, porque les ayuda, porque la implementación de herramientas prácticas, no solamente conceptos, ¿sí? Y
que las herramientas no sean simples herramientas, sino que vienen acompañadas de todo ese peso espiritual, del prisma, de la Kabbalah y de la Torá, creo que eso hace la diferencia. ¿Cuáles son las herramientas, concretamente hablando, que tú descubres que dices, wow, esto me va a ayudar a trabajar en esa clipa, en ese bloqueo, a empequeñecer esa disonancia, ¿no?, entre lo que yo hablo y lo que practico? Lo primero es cuando entendí la herramienta más poderosa que he practicado nunca y el trabajo personal más fuerte que he hecho. Le recordé antes a Rubén Malki, es algo cuando entendí que yo no soy un cerebro con cuerpo, sino que yo soy también un cuerpo, y en mi cuerpo hay un cerebro, y que mis recuerdos no están solamente en la mente, mis recuerdos están en el cuerpo, y que el cuerpo tiene un idioma, y que hay muchas cosas en mi cuerpo, en mi parte física, que hay muchas cosas en mi nefesh, que soy un ser integral, que hay también espiritualidad dentro de mi ser, obviamente, el neshama, el alma, y empiezo a entender que necesito estar conectado conmigo mismo también a nivel físico. Empiezo a cambiar mi dieta y me siento otra persona totalmente. Empiezo a hacer una terapia que tiene que ver con el dolor y la respiración. Y eso ya es lo más fuerte que he hecho. ¿Qué dolores físicos? Dolores físicos. ¿Espalda? No. Vas allí y duele. ¿Te aprietan en lugares que te duelen? ¿Que no sabías que te dolían antes? No. Y que te hacen sacar cosas del pasado, de tus lugares más profundos, afuera, lloros de cosas. Por ejemplo, yo me ahogué 2 veces en una piscina cuando era pequeño, casi me muero obviamente, no estaban mis padres alrededor, y yo me tiré dentro de una piscina, mi hermana me salvó las 2 veces. Gritó, entonces me sacaron del agua. Si no hubiera estado mi hermana, yo hoy no estaba aquí. Y, por ejemplo, haciendo esta terapia, yo no me acordaba, porque cuando estás muy adentro en la respiración y en el dolor, pues tienes reacciones a las que no eres 100% consciente. Y él me dijo, ¿te has ahogado alguna vez? Cuando terminamos, ¿te has ahogado alguna vez? Dije, sí, 2 veces. Me dijo, porque te estabas ahogando aquí, ahora conmigo. Y se trata de una terapia de aprender a lidiar con el dolor, no dejar que el dolor tome tu control, ¿sí? Y realmente seguir respirando cuando te duele como aceptación del dolor. Y eso lo que hace es romper los patrones, porque nuestros patrones vienen a protegernos de dolor. Por ejemplo, alguien muy introvertido puede ser un patrón que está protegiendo algo, algún dolor emocional que lo tiene allí. ¿Cómo lo protege? Con un patrón. También su cuerpo puede ser que se encoge y también su voz va hacia adentro y es una persona introvertida. ¿Mejor? ¿Por qué? No sé por qué, pero puede haber algún dolor. O suyo, transgeneracional, no tengo la menor idea. Pero en el momento que tú estás dispuesto a que ese dolor salga ahí, relajar y seguir respirando, el patrón se rompe. Y en el momento que el patrón se rompe, liberas un montón de energía que estabas utilizando, reprimida, que estabas utilizando, y empiezas a... Es como... Fluyes. Empiezas a fluir de una manera y a construir un nuevo yo, casi, te puedo decir. Porque tú pensabas que mi yo son yo con mis patrones. ¿No te das cuenta que no? Yo puedo ser como soy y puedo cambiar mañana. Puedo ser muy distinto. Se puede romper el patrón así. Y empiezas a ser una persona que fluye. No tienes, ¿cómo se dice? Sesgos cognitivos de lo que tú eres. Distorsiones cognitivas de lo que tú eres. Sino que dices, ok, yo ahora soy así, ahora. Pero mañana o de aquí 5 minutos puedo ser otra cosa completamente. Y ahí está la esencia de tu yo, realmente. Y ahí está la esencia de mi yo, que la esencia de mi yo es algo que fluye. No hay una esencia estática del yo. Es rígido. No es rígido, es eso que fluye. Es eso que fluye. Y es lo que el Rav Kook dijo también de la esencia divina que se revela en el mundo. Que la esencia divina que se revela en el mundo es el movimiento de leishtalem, de ir completándose. Perfeccionándose. También la revelación divina se perfecciona, ¿verdad? Dios está oculto hasta que en el final de los tiempos toda la tierra se rellenará de la revelación divina. ¿Okay? Entonces se ha ido completando la revelación divina. Si Dios se va completando,
entre comillas, no es Dios, es la revelación de Dios. ¿Sí? Si la revelación de Dios se va completando, yo también me voy completando. Yo soy ese movimiento, pero yo no soy nada de lo que me estoy pensando que soy. ¿Ok? Y eso es en todos los niveles. Y eso es lo que me hizo el mayor de los cambios, la herramienta que me aprender a lidiar, a controlar, a estar en mi dolor, la respiración, aprender a llorar, aprender a emocionarme, aprender a alegrarme de la manera más natural posible. Eso fue lo que más me ha cambiado. Obviamente he tenido muchas herramientas. Es una herramienta que me cambió la vida también. Está en el libro Amar lo que es, de Byron Katie. ¿Traes el autor de las 4 preguntas? Sí, autora de las 4 libros. Eso es algo impresionante. La idea detrás es un poco distinta a la nuestra, pero muy parecida al Enod Milvado, no hay nada fuera de él, como todo viene de Dios, como todo lo hace Dios, pero la herramienta práctica de cómo aplicar yo sé que todo viene de Dios, pero a mí me duele que el vecino me insulte, aunque venga de Dios. Ok, ¿cómo lo transformo? Son la técnica, la herramienta de ella que se llama The Work. El trabajo es algo espectacular. Lo trabajo mucho, lo practico mucho y te cambia. Detrás de cada dolor hay una creencia de que lo que te está pasando no tendría que haber pasado. Una resistencia. Una resistencia a la realidad. Una oposición a la realidad. Y en las palabras de ella, eso es lo más tonto que puedes hacer. Oponerte a la realidad. Porque lo que pasó ya pasó y nadie puede cambiar lo que ya pasó. No ha existido nadie que vuelva al pasado a cambiar lo que ya pasó. No existe. Entonces también la Teshuvá no cambia lo que ya pasó. Puede cambiar el sentido de lo que ya pasó. Pero lo que pasó, pasó. ¿Me explico? Incluso si conviertes tus pecados en méritos, como está escrito, el que hace Teshuvá por amor, no cambia el pasado. No cambia el pasado. No es que ahora, no sé, si comiste algo que no tenías que comer, ahora es en la realidad No reescribes la historia. Comiste en Shabbat. No. ¿Me explico? Comiste, lo que ahora lo que se te consideraba la explicación, digamos, la interpretación del acto, ahora toma otro sentido porque tú te arrepentiste por amor y de alguna manera ahora esto es parte de esto último que estabas haciendo. Estás reinterpretando la historia, pero la historia es historia. Entonces nadie puede cambiar la historia. Quien no acepta la historia, quien no acepta su historia, vive con sufrimiento. Y cada sufrimiento que tenemos, cada discusión con una persona, es porque no aceptamos que lo que pasó es lo que tenía que estar pasando. La persona te está gritando. Si tú aceptaras que la persona, eso es lo que tendría que estar pasando ahora mismo, que me esté gritando, lo aceptarías con indiferencia. Lo aceptarías con, ok. Puede ser que me duele que me griten, pero no entro en todo ese tipo de pensamientos. Me está gritando porque yo soy una persona débil, porque yo no valgo nada, o cada uno con su historia, ¿sí? O me está gritando porque el mundo es injusto, porque qué pena que tuve que nacer, porque maldigo el día en que nací. Nada que ver, todo eso ya son tus historias de lo que pasó, por no aceptar lo que pasó. Entonces, hay mucho ahí también. Esa es la segunda herramienta que me cambió la vida totalmente. Pero tampoco implica aceptar que esa es la realidad, tampoco implica que yo, o siempre que no tengo que hacer nada. O sea, si me grita alguien, bueno, en realidad lo hay aceptar y hay conformarse. Yo puedo aceptar que me está gritando o agrediendo. Claro, me está dañando, por ejemplo. Me está dañando. Maltrato. Sí, maltrato. Lo acepto, pero iré a la policía, que se lo lleven. Ok, que eso es importante, ¿no? Esa integración de decir... O sea, no me conformo con eso. Pero lo acepto, porque si no lo acepto no gano nada. ¿Qué ganas de no aceptarlo? Absolutamente nada. Ganas actuar mal. Actúas mal. Sí, las personas que no aceptan, por ejemplo, que fueron abusadas, que están en negación, bueno, sí, no, fue mi culpa, son las personas que más sufren y que no hacen nada. Y tú dices, bueno, no lo aceptes, porque si no te vas a conformar. Mentira. Acéptalo y de allí ten la cordura para decir, ahora voy a meter a esa persona en la cárcel si abusó de mí. Pero no por esto, porque no quiero que dañe a más gente. Y no porque no acepto de lo que es, porque eso es lo que debo hacer. Si pienso racionalmente,
voy a ir a la policía porque eso es lo que tengo que hacer. Pero si yo actúo con impulsos, me pasa algo, reacciono. Me pasa algo, reacciono. Eso no es consciente, las reacciones no son conscientes. Eso te está tocando algún botón en tu subconsciente, en algún lugar de tu ser, en algún lugar allí, y desde allí estás reaccionando. Ni siquiera sabes lo que vas a hacer. Estás atacando desde la inseguridad, desde la carencia, desde... Por la falta de aceptación. Mm. Esas son las dos herramientas más poderosas que integré, que las dos se combinan perfectamente con todos los conceptos de Kabbalah, sobre todo este último. Y desde entonces tu vida ya se ha transformado, yo entiendo, después de todas estas revelaciones, aceptar ese dolor, primero afrontarlo, ¿no? Creo que hablabas con el tema del dolor físico que te tocaban y llorabas y no sé qué, y después esa idea del amar lo que es, o sea, confrontas el dolor, lo ves y luego lo integras y después fluyes. Totalmente. O sea, ¿se puede decir que sentiste como que, o sea, como que respiras? Me cambió la vida. Te puedo decir que fluyo, obviamente, en otra sintonía completamente. No significa que no cometo errores. Significa que cuando los cometo es todo muy diferente. Interpretación que... Mi diferencia entre quizás una persona, o vamos, no en otra persona, no me voy a comparar con otros. Mi diferencia entre el yo de antes y el yo de ahora es que los dos cometemos errores, pero nuestra reacción ante los errores es tan distinta hasta que de repente no sé qué me pasa, que ya no me dan ganas de cometerlos de nuevo. Y antes me volvían y me volvían y me volvían y me volvían porque estaba negado. Y esa parte que yo intento negar de mí, sí, por ejemplo, hablemos de la energía sexual. Si tú intentas negar tu energía sexual, ella va a venir otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez va a venir. ¿Qué te piensas? Es parte de ti. Y tú la quieres negar porque se te está revelando de una forma incorrecta. Y siempre que la negué, me jugó malas pasadas. Y cuando la acepté, ok, está. Ok. De repente ya no sé, ya no. Es como magia. Ya no me controla, ya no me afecta, ya no es tan interesante. Ya sé controlarla a lo que es bueno, puro y está muy bien. No solo que no es malo, sino que es muy bueno. Y ya está. Eso es algo clásico de la psicología, lo que Freud llamaría una sublimación, o sea, no reprimir en el ello todos los instintos, impulsiones no eróticas sexuales, sino dar una sublimación, es decir, de alguna forma, en una clase lo dije, es como elevarlo, darle una aliyá, una rectificación a esa sexualidad, y Jung diría de nuevo, la teoría junguiana es cómo integrar esa sombra, esa pulsión en tu vida de una forma espiritual, refinada, pura. Lo que tú dices precisamente, de que cuanto más negamos, cuanto más reprimimos, eso siempre digo esta metáfora, es como una piscina cuando éramos niños, o no tan niños, que tienes una pelota de plástico y la intentas hundir hacia el fondo. Cuanto más intentas hundirla, cuanto más la hundes, es decir, cuanto más reprimes esa pulsión, ese deseo, esa ira, esa sexualidad, a la que liberas, a la que dejas eso suelto, sube para arriba, pero salta. O sea, se te confronta. Entonces, claro, hay que integrarlo. El mejor consejo que me han dado al respecto, y después lo leí que también lo trae el Rebbe de Lubavitch, en algún momento cuando yo era mucho más joven y estos temas eran muy relevantes para mí, le fui a preguntar a un rabino y me dijo, no le hagas caso. ¿Cómo no le hagas caso, rabino? ¿A qué? Me he perdido. Aquí no le hagas caso. A tus impulsos. Ok. No les hagas caso. ¿Cómo no les hagas caso? Sí, no les prestes atención. ¿Cómo no les prestes? Pero, o sea, si hay algún pensamiento, que lo haya. Y si hay algo, que lo haya. No le hagas caso, ignóralo. Tipo, no le des tanta importancia, le estás dando mucha importancia al tema. O sea, acepta que lo tienes, no intentes negarlo, no vayas contra él. No vayas contra él. Ocúpate, ok, está ahí, vete a estudiar. Porque te estás construyendo por otro lado. No estás gastando tu energía peleando con algo que no tienes que pelear con ello. Como tú dijiste, es parte de ti, es algo que tienes que integrar. Entonces, eso fue un gran consejo y tiene que ver con lo que estamos diciendo también. Entonces, estamos en un momento ya del podcast en el cual estamos haciendo ya toda la transformación, el camino espiritual. Se puede decir de cómo pasas de eso, de la negación, del dolor, a integrarlo todo. Y la pregunta sería, entonces, hoy en día, ¿sí? En tu búsqueda espiritual, en tu desarrollo personal,
¿dónde te encuentras hoy en día? ¿Qué estás buscando o qué estás trabajando? ¿Qué consideras cuál es el próximo nivel? ¿Cuál es la próxima parada espiritual? Bueno, yo pienso que estoy, por un lado, yo aún me siento en el principio. Busco las mismas cosas. No, en algún sentido no ha cambiado mucho. O sea, tengo las mismas aspiraciones que tenía y me siento bastante en el principio, aunque sé que estoy en otro nivel completamente. Yo pienso que simplemente estoy más cerca de que las cosas ocurran, más preparado de que las cosas ocurran. Yo creo que la espiritualidad, la conexión con Dios, la iluminación, como le queramos llamar cada uno en su idioma, es algo que viene cuando estás preparado. Lo único que estoy ahora en diferencia, no sé si más cerca, pero sí más preparado. Ah. Y sigo trabajando en la vasija y sigo esperando a que muchas cosas ocurran, algunas cosas ocurren, y todo desde un fluir mucho más tranquilo. Creo que ese es mi logro espiritual de momento. Tengo aspiraciones en todos los aspectos, en el aspecto intelectual, en el aspecto espiritual, de saber muchas más cosas de las que sé, de estudiar muchas más cosas de las que he estudiado. Me quiero adentrar en sabidurías que conozco menos, como Rabbi Abraham Abulafia, Las meditaciones. sí, otros aspectos de Kabbalah, seguir profundizando en la halajá, en la ley judía que nunca se termina, en el Talmud, en las palabras de los sabios en muchos aspectos, los escritos del Rav Kook. Eso es un poquito las aspiraciones de hoy, y las aspiraciones espirituales siguen siendo las mismas. De la conexión con Dios, niveles cada vez más altos de conexión con Dios, de no sé cómo se diga, pero revelación divina, inspiración y sobre todo ser una persona que está más presto a los demás, ser una persona que de forma natural sabe causar que las personas que se acercan a él salgan mejores personas. Sí, inspiro a los demás sin hacer nada, sin tener que hacer tanta... No que lo hago, sino como aspiración, ¿sí? Que inspire a los demás. Sí, yo soy consciente de que hay niveles espirituales muy grandes. Uno puede cambiar la vida de una persona con una mirada. Eso es un nivel espiritual. Transmitir amor, transmitir paz, eso lo puedes hacer con una mirada. Si tienes un nivel espiritual, si tu mirada es pura, si lo que transmites es puro, si estás trabajado, si Pero realmente... si tienes la voluntad de hacerlo, porque a lo mejor el problema puede ser que espiritualmente uno no le interesa cambiar la vida al otro, únicamente se interesa a sí mismo. Totalmente. Pero tú hablas aquí de un nivel de que no, en mi espiritualidad, mi visión es poder transformar la vida de los demás, Totalmente. genuinamente. Sí. Ser Kli, al final, porque no soy yo el que transformo, sino que es Hashem a través de mí. Ujú. Es ser vasija. Ser vasija, cuanto más transparente, mejor. Y también en mis cambios, solo pretendo no molestar mucho. Es mi aspiración. Cuanto menos moleste en esta dinámica, en este fluir que Dios está haciendo en mi vida, yo le dejo. ¿A qué te refieres con molestar menos? A no aceptar, a enojarme cuando no ocurre lo que yo quiero, todo esto es molestar. Dios me va a llevar a los niveles espirituales, Él quiere más que yo. Y nosotros tenemos una frase que dice, más de lo que el ternero quiere amamantar, la vaca quiere dar leche. Y eso es lo mismo, o sea, más de lo que nosotros queremos llegar a los niveles espirituales, Hashem nos quiere llevar a esos niveles espirituales. Al final son niveles de conexión con Él y Él quiere que estemos conectados con Él. Pero no que lleguemos ahí de cualquier forma, y es el proceso que Él nos va a hacer pasar. Entonces, yo mi aspiración más grande es confiar en eso, no estar con, a ver cuándo me llevas, a ver cuándo me adelantas, a ver cuándo me avanzas, a ver cuándo, ¿y por qué no me estás llevando? No, confío en ti, me dejo, fluyo y no molesto. No molesto. Y cuanto más creas en el amor divino, que es un trabajo difícil, cuanto más creas en el amor divino para ti personalmente, más le dejas a Dios mostrar ese amor. Sí, porque la emuná es lo que revela las cosas. Entonces, más ese amor se va revelando y más
se te va revelando, más te va llevando a esos niveles, más todo se convierte en un paraíso. Entonces, mi aspiración es molestar cuanto menos a nivel espiritual. Wow. Entonces, en resumen, podríamos ir sintetizando que la gran regla espiritual para tener una espiritualidad sana es no ser tan rígidos, tan neuróticos, con tanta ansiedad, con tanta culpa, con tanta ira, ¿sí? Sino fluir más. Totalmente. Fluir, de acuerdo. Bueno, antes de acabar, sí, no me puedo ir sin preguntarte algo, Rab. Tu canal, sí, el canal de... Bueno, tienes dos canales, Dat Mikra por un lado, el canal de Rabino Daniel Chapán, ¿no? Es el Daniel Chapán. Daniel Chapán. Kabbalah Coach. Kabbalah Coach. Aún se conserva el... Pero si, para buscarte en YouTube es de Daniel Chapán. Daniel Chapán. Ok, entonces, si tengo bien entendido, gran parte de las personas que acuden a tu canal, que buscan tus enseñanzas, incluso la gente que viene aquí al grupo de co-creadores, muchas personas de ellas no son necesariamente judías. Y se puede decir que a lo mejor has tenido algún tipo de crítica, a lo mejor desde el ámbito ortodoxo, por este acercamiento de los no judíos a tu canal. Sabemos que el judaísmo a nivel histórico, la ortodoxia, no se ha centrado tanto en manifestar hacia afuera la Torá, sino más bien dentro de Israel. ¿Cómo tú, como rabino ortodoxo, porque es importante decir, o sea, tú eres un rabino reconocido por Rabinato de Israel, has estudiado en Yeshivot, ¿cómo tú percibes esta visión del enseñar Torá a la gente que no es judía? ¿Tienen un papel en la Torá? ¿Es importante que la estudien? ¿Hasta qué punto estudiar la Kabbalah también? Bien, pues más allá de mis ideas, digamos, llamémoslas teológicas, ¿sí? Del tema que he escrito al respecto en hebreo, tengo mis ideas de por qué sí obviamente se tiene que enseñar y qué se tiene que enseñar, etc. Yo creo que se trata de un poco de abrir los ojos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos estar disonantes de la realidad? Que tenemos millones de personas gritando por aprender algo y nosotros no enseñamos ya, pero es que no te están preguntando, están estudiando ya. Yeah. ¿Cómo tú le enseñas, Kabbalah? Señor, no nos están preguntando, están estudiándolo ya. De otras fuentes. Y lo están estudiando de otras fuentes y lo están estudiando mal. Entonces, ¿qué vamos a que se pierda todo a dejar todo lo que llamamos Efker? Si todo lo dejamos sin no sabría cómo decirlo en español. ¿Lo dejamos todo sin cuidado? No, tenemos que estar allí. Somos los responsables al final. Somos responsables de transmitir luz al mundo. Los profetas hablan de estos tiempos en los que la gente de todas las naciones va a venir, ¿sí? Va a venir a Jerusalén, al lugar donde estamos nosotros, a este lugar, y Venaharu elav kol hagoyim, sí, y vendrán hacia él todas las naciones, y van a decir, Ki mitzion tetzeh Torah udvar Adonai Yerushalayim, porque de Sion saldrá la Torah y la palabra de Hashem desde Jerusalén. Y nosotros bailamos esta canción. Lo que los gentiles dicen. Mitzion tetzeh Torah. Las bailamos en la yeshiva nosotros. Sí, sí. Mi gran dolor es que la mayoría de las personas que bailan ahí no saben Sí. que el profeta habla de que los gentiles, los goim, van a venir y decir eso. Eso que cantan ellos con tan alegría abrazando la Torá, eso es lo que dicen las naciones. Y obviamente, y allí dice, y aprendamos de sus caminos, y ok, entonces es un hecho que hay un momento en la historia en el que esto tiene que ocurrir. Desde mi humilde punto de vista, esto ha empezado a ocurrir. No es algo, bueno, no sé si es mi humilde punto de vista o es un hecho completamente empírico, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, yo tengo dos opciones, o quedarme a un lado y que Dios use a otra persona, o estar al frente y hacer lo que el momento requiere que tengamos que hacer. La mejor manera posible. Sí. O sea, enseñarlo de la manera correcta. Entonces, yo he tenido muchas críticas, yo he tenido problemas de verdad con este tema. Define de verdad. De verdad es que yo, por ejemplo, fui a ser rabino de una comunidad. En cierto momento estábamos en una sinagoga donde había otro rabino en la sinagoga y... ¿En otra sinagoga o en tu comunidad? O sea, mi comunidad no tenía sinagoga en ese momento. Okay. Y compartíamos, fuimos recibidos en otro... Y entonces yo
porque era rabino, digamos, rabino segundo, de alguna manera, o rabino, pues yo también hablaba, hasta que me prohibieron hablar en la sinagoga. ¿Por qué? Porque si tú enseñas en internet a gente no judía o algo así, pues entonces, o Kabbalah, o no sé, historias. Entonces no te podemos dejar enseñar, y preguntaron a un rabino, el rabino dijo que sí, entonces yo pregunté a otros rabinos, recibí cartas de apoyo de rabinos y se formó un lío por el tema. Sí, y obviamente que no pude volver a ese lugar, sí, un lugar donde te decían, sí, puedes venir, pero es prohibido hablar. Pero como queremos. Claro. Entonces, obviamente que no iba a venir, sí, y todo gracias a Dios, porque después, ahora soy el rabino de un Bet Knesset, de una sinagoga que es para mí lo máximo, y todo fue a raíz de eso. Si no me hubiera quedado ahí haciendo nada, esa es la verdad. Y a raíz de eso empezó el programa Co-Creadores de traer gente a Israel. Entonces, fue lo máximo que me ha pasado en mi vida, fue eso. Pero sí, no, o sea, no es algo que es visto con buenos ojos por todos, porque no lo entienden. ¿Sí? Porque realmente yo veo la realidad fuera y veo la realidad dentro y entiendo la disonancia y me escandalizo de eso, pero hay mucha gente que no ve la realidad fuera. No la saben ver, no la saben... Hay muchos que ni la escuchan ni les importa. Yo soy sensible a lo que la gente de fuera, porque yo también vengo de fuera. Cuando hablas de realidad fuera, recordemos, estás hablando de que millones de personas están buscando con sed espiritual una Torah y la están obteniendo, pero no de la forma, se puede decir, correcta, de una forma a lo mejor kasher. Y nos estamos eximiendo de la responsabilidad de decirles, no, a ver, ¿queréis? Bueno, aquí tenéis, esta es la Torah correcta, esta es la Torah... Esa es la manera correcta. Y sobre todo, muchos dicen, tú enseñas Kabbalah, está prohibido enseñar Kabbalah. Kabbalah está prohibido enseñar a judíos también. Sí, eso es famoso. Sí, Kabbalah. Hasta los 40 años, no, cuando sepas toda la Torah entera... los 40 años. Sí, Vamos a ir a lo del Zohar. ¿Ok? Está prohibido enseñar Kabbalah a personas que no son dignas. La respuesta, la pregunta es, ¿qué es Kabbalah? Claro, es que ese es el tema. ¿Qué es Kabbalah? Es decir, el hecho de usar conceptos de Kabbalah no significa que estamos en lo más profundo de la Kabbalah y revelando secretos del universo, de los cielos y de la tierra, ¿sí? Entonces, obviamente que hay muchas cosas que yo no enseño y hay muchas cosas que yo no sé y hay cosas que no me enseñan a mí tampoco, porque aún no soy digno. Entonces, yo no veo ningún problema sobre todo en enseñar cosas que ya están siendo enseñadas y mal. Por ejemplo. Son las Sefirot. Sobre las Sefirot. Sí, las Sefirot necesitan grandes introducciones de qué son realmente. No son herramientas de psicología las Sefirot. Ahora, ¿se puede hacer psicología con las Sefirot? Se puede, pero no es lo que son. Y si no hay una buena introducción, por ejemplo, de lo que es el Ein Sof, de lo que es Dios, todo el concepto de las Sefirot, que en realidad son la voluntad limitada de Dios, carece de completo sentido. Entonces, si no tienes una buena estructura de aprendizaje, no solo que tus enseñanzas no son las correctas, sino que pueden ser perjudiciales también. Espiritualmente, claro. Entonces, yo siento la responsabilidad de las cosas que ya son enseñadas y son mal enseñadas, enseñarlas bien. ¿De cuál es el fin de la Kabbalah? Estudia Kabbalah para ser feliz, estudia Kabbalah para... tener éxito económico en tu vida. Tener éxito económico, tú estudia tu Kabbalah para... No, estudia tu Kabbalah para desconectar del mundo y ser un ángel en los mundos superiores. Tampoco. ¿Ok? Entonces, tenemos responsabilidad de enseñar las cosas bien. Entonces, eso es a nivel muy simple. Después, como te he dicho, a nivel de lo que enseñamos. Yo intento enseñar cosas que son completamente universales, que tocan a la espiritualidad de todo el mundo. Sí, mira mis videos. No vas a encontrar nada acerca de los tzitzit, que son algo plenamente nacional del pueblo de Israel. Y hay mucha Kabbalah alrededor de los tzitzit. ¿Por qué? Porque yo quiero que el centro espiritual del mundo no sea la India, no sea el Tíbet, sea Jerusalén como está escrito en los profetas. Pues yo tengo que, sí, sobre todo cuando hay reclamo, tengo que hablar a las naciones, pero hacerlo como dice el Rav Kook, que la luz de la Torah, la parte interna, el alma de lo que enseño sea la Torah, el envoltorio de lo que enseño muchas veces va a ser lenguaje universal,
que ellos puedan comprender y ellos puedan sentirse identificados. Porque no todos se sienten identificados con la parashá de la semana, por ejemplo. ¿Sí? Todas las personas que me piden consejos, o tú que me has pedido consejos del canal de YouTube, ¿qué es lo primero que digo? No hagas vídeos de la parashá, Isaac. No hagas vídeos de la parashá. Porque hay gente que no le importa la parashá. Y con todo el derecho que tienen de que no les importe la parashá. Porque ellos no van a la sinagoga en Shabbat y no tienen que dividir su Torah en parashot. Pero la pueden dividir en temas de urgencia de su vida espiritual. Por ejemplo, ¿sí? Entonces no digo que la parashá sea malo, Dios no quiere. Yo enseño la parashá todos los Shabbats en mi Bet Knesset, en la sinagoga, de personas que llevan estudiando la parashá 60, 70 años, ¿sí? Que están ahí sentadas. Pero ¿queremos realmente influenciar al mundo con la espiritualidad? No podemos cerrarla en kelim, en vasijas plenamente judías, para decirlo de alguna manera. Necesitamos abrir esto a conceptos universales, que la luz sea nuestra luz, porque no podemos dar otra luz. ¿Sí? Yo no puedo dar la luz del hinduismo. No sé, no estoy conectado con eso, no creo en eso y seguro que hay alguna luz, pero no es la mía. Entonces, yo tengo que dar mi luz, pero tengo que pensar en la gente que quiere recibir esa luz, cómo la pueden realmente adquirir, cómo la pueden vivir. Y creo que ha sido la diferencia. Eso creo que ha sido lo que ha chocado a mucha gente que tiene la cabeza muy cerrada y muy estrecha, que de repente me han visto, no sé, decir Biblia y se han escandalizado, ¿no? O sea, En lugar de Tanaj. Criá, Biblia, ¿qué es eso? Pero es que las personas que yo quiero que me vean no saben lo que es el Tanaj. ¿Okay? Hay mucha gente que sí y hay mucha más que no. Sí, o hablar de cualquier cosa. O decir Dios. Ay, hay gente que me critica porque digo la palabra Dios. En lugar de Hashem. Sí, en lugar de Hashem. Génesis en lugar de... O Génesis en lugar de Bereshit, que son... perdona que lo digo, todo esto son pavadas en verdad. Pero bueno, hay mucha gente que le cuesta y a mí no me cuesta. Yo dirijo mi mensaje en YouTube a un público universal. Yo ayer estuve hasta las 11:30 de la noche en una clase en la casa con 7, 8 personas judías. Di una clase cerca de 3 grupos dentro del pueblo judío, en una carta de Rav Kook, que es algo que nunca voy a dar en YouTube. ¿Para qué? ¿Cuánta gente le importa los 3 grupos que hay dentro del pueblo judío hace 150 años cuando el Rav Kook lo escribió? ¿Cómo esto afecta hoy? La diferencia entre el sionismo, la izquierda y la religión. Eso no les sirve espiritualmente. No. Puede ser que hay gente curiosa que lo quiere saber, pero no es algo que yo pienso que le cambie la vida a la gente. Yo no hago cosas por hacer. Yo hago y doy mensajes que yo pienso que transforman la vida de la gente. Y ya está, y eso es lo que quiero hacer. Quiero cambiarle la vida a la gente, quiero tocar a la gente, quiero que lo que yo he pasado, que la pasión que yo tengo por el crecimiento, por el apego a Dios, por el tikkun olam, por todo, quiero que eso se transmita a la gente, quiero que la gente entre en este fluir. Y eso es lo que hago. Y no me importa si son cristianos, no me importa si son hinduistas, es que no me importa. Me importa que aprenda, que se iluminen. ¿Qué van a hacer después ellos con su espiritualidad? Los cambios que le quieran aplicar a su espiritualidad es una cosa de ellos. Yo no soy el responsable. Yo no soy responsable por crear nuevas religiones agentiles. No soy el responsable. Yo soy el responsable de aportar luz al mundo. Y eso es lo que han hecho los profetas desde siempre, eso es lo que han hecho los sabios desde siempre. Ninguno de los profetas creó una nueva religión. Nadie hizo eso. Lo que nos hemos dedicado a hacer es aportar luz al mundo. Y eso es lo que yo quiero hacer, en el más alto nivel. Es una visión de Israel hacia las naciones. Es una visión de Israel hacia las naciones. Lo que yo no me puedo permitir es ver a un gurú espiritual que dice cosas más profundas que lo que diga un rabino. Yo eso no me lo puedo permitir. ¿Te duele? Me duele dentro. Eso tiene que cambiar. O sea, yo no puedo enseñarle a la gente las 7 leyes de Noé, por muy importantes que sean y de esto, cuando hay gente hablando cosas que son impresionantes y que mueven a millones de personas. Entonces yo tengo que subir mi nivel, porque han pasado 2000 años desde que nosotros estudiamos las leyes de Noé. Profundizar y ir más. Sí, entonces eso de que, no matar, o cuando una persona va en un coche, tienes que parar a ayudarle, todo esto es muy importante. Hay mucha gente que lo necesita, pero yo no estoy para eso. Yo estoy para dar
yo creo, para elevar un poquito el estandarte de la sabiduría del pueblo de Israel, que está escrita de ella, Ki chochmatchem ubinatchem leinei ha'amim. Esa es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a los ojos de los pueblos. Los pueblos tienen que ver la Torá y decir, wow, la gente viene aquí a co-creadores, ve lo que tienen el rabino Moshe Armoni, Rubén, el rabino Gael Aluf, el rabino Moshe Segal, yo, mi mujer, Adas Malki, todas las personas que vienen y dicen, wow. Porque no vienen aquí personas que no han tenido nunca nada y ahora, no sé, se conformarán con cualquier cosa. Aquí vienen personas que han estado en retiros de todo tipo, que han estado siguiendo a gurús, que han estado... Y de repente ven aquí y dicen, wow, esto realmente es diferente. Esto realmente cambia a las personas, esto realmente cambia el mundo. Queremos expandir esto. Y ocurre. Y eso pienso que es toda la diferencia. Y esa es mi visión y puedo dar una clase alágica de por qué pienso que todo lo que hago está permitido y obviamente apoyado por la alajá, pero está además aquí en este ámbito, obviamente. En otro encuentro. Y también voy a decir claramente, y voy a contarte una historia, que con eso lo defino todo. Un día fuimos con la persona, un gran amigo mío, se llama Alex, que también es con quien hacemos los viajes, y era una pregunta. Ok, estamos haciendo viajes, estamos haciendo, ¿qué les damos, qué no les damos? ¿Qué? Fuimos a hablar con el rabino Daniel Cohn, el rabino de Batain, que hizo una actuación ante las personas, ante el grupo. Hizo una actuación de música, meditación, obviamente de Torah, de Kabbalah, de Hasidut. Estuvimos hablando del tema y me dijo, quiero decirles algo, que nos estamos saltando antes de pensar qué he permitido enseñar, qué no. Me dijo, cuando yo vi a esa gente, yo les amé. Yo sentí compasión por ellos. Yo sentí amor, yo sentí misericordia. Están necesitados, quieren, están buscando. O sea, empecemos de ahí. Empecemos de allí. Nivel humano. No está, claro, humano. No estamos hablando de números, de estadísticas o de una ley en algún libro. Estamos hablando de personas. De almas. Personas que están desviviéndose, llorando en las noches muchas veces por sus búsquedas y sus inquietudes espirituales. Y como eso hay que tratarlos. Dándoles lo mejor, dándoles amor, dándoles... No... ¿Qué me duele ver personas que dicen, no, es que tú no tienes alma o a ti te falta esa parte de alma, por eso no puedes estudiar esto? Y lo más que me sorprende es que hay personas que lo compran. ¿Se lo creen? Que se lo creen y lo compran. Dicen, no, yo no estudio esto porque no tengo alma. Tú lo que tienes es un problema de autoestima enorme. No necesitas a nadie, necesitas un psicólogo. Complejo de inferioridad espiritual. Complejo de inferioridad enorme, no solo espiritual, también personal. Entonces, desde el lugar más simple, yo pienso, que no hay tanto que explicar, que no hay tanto que convencer, es algo humano. Es algo también que a nivel humano. Después, obviamente, con el Rav Daniel Cohn hablamos de Rambam y de quién sí, quién no, quién permite, cuánto permite, qué. Pero ¿cuál es la base? Pero la base es de donde se transmite todo. Entonces, para mí es mucho más fácil. Como yo dije, mi papá no es judío y yo sé que, o sea, uno puede ser no judío y puede ser una persona extraordinaria como lo es mi papá. Entonces, ya está. Para mí es fácil. Para mí lo que mucha gente ve como algo malo, para mí eso es mi fuerza. Yo conozco el mundo de los no judíos. Yo sé. Yo he convivido. Yo tengo familiares. ¿Okay? Y tengo el otro lado, tengo la familia judía y soy judío. Como dijimos que esto va por la madre. Pero yo puedo unir estos dos mundos porque se unen en mí. Y como se unen en mí y están en paz dentro de mí, porque no me niego a mí mismo, diciendo, no, tengo un problema, soy un medio, Al revés, eso es mi fuerza. Y como esto ocurre, ahí fuera también me ocurren las cosas hermosas, que de repente puede haber una unión entre Israel y las naciones de una forma sana. También sana para ellos, ¿sí? No ellos que se nieguen a su propia identidad y se transformen en algo medio judío, medio raro. ¿Sí? No, que sean ellos, pero que realmente puedan disfrutar de esa luz que ilumina el mundo y la tierra se llenará del conocimiento de Hashem, como dijeron los profetas, y eso va a pasar y está pasando
querramos o no querramos. Y si no lo hacemos nosotros, no se preocupen. No se preocupen, lo harán otros. Así que nada más, eso es lo que tengo que decir al respecto. Wow. Me parece realmente un gran cierre de forma inesperada, pero creo que se ha cerrado también un círculo porque empezamos hablando de tu experiencia en Barcelona, de la falta de sentido, del vacío existencial, cómo vas a buscar en Israel esa cábala, ese conocimiento, cómo trabajas las clipot, fluyes y entonces ahora estás de alguna forma retornando, no físicamente, pero también al mundo no judío desde tu judaísmo, desde tu conocimiento, desde tu fluir y ayudando a los demás también de todo el mundo a que puedan ser partícipes de esta luz. Así que me parece un gran cierre. Así que bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por todo lo que has transmitido, también por la honestidad, ¿no? Por la transparencia. No creo que sea fácil, ¿no? De esta manera, pues, explicar y demás, pero lo que has hablado, ¿no? Es la importancia de ser honestos, de ser transparentes. Creo que hemos aprendido mucho. Creo que todo el mundo que vaya a ver este vídeo realmente va a poder identificarse de una manera o de otra, aprender algo espiritualmente para ellos y para ellas. Así que muchas gracias. Entonces esto ha sido todo por hoy. Si queréis ver más vídeos de este tipo, obviamente ir al canal del Rabino, quien ya no sea suscriptor de él, si es que hay alguien que vaya al canal, que se suscriba. También este canal de Tikkun Olam y Besat Hashem, quiero Dios que nos vemos en el siguiente vídeo. Shalom. Shalom y gracias.